Muy buenos días. A nombre del Centro Cultural Petroperú, les damos la más cordial bienvenida a la quinta edición del Foro para Escolares Conocer es Querer, cuyo tema en esta oportunidad está enfocado en el importante rol y participación de la mujer en la ciencia. Conocer es Querer es un programa de conferencias dirigido a estudiantes y docentes de secundaria a nivel nacional. Estas conferencias serán presentadas por 4 destacadas científicas cuyas carreras profesionales nos brindan un vistazo al trabajo de investigación que vienen realizando en bien de la sociedad, con temas sobre biodiversidad y diversidad zoológica, entre otros. Hoy continuaremos el ciclo con la destacada doctora Gisela Orjeda y el caso de estudio conservación del algarrobo en el bosque del Pomac. La doctora Orjeda es bióloga y máster en Ciencias en Mejoramiento Genético por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y tiene un PhD en Ciencias Biológicas por la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, desde el 2012 hasta el 2017. Tiene un amplio reconocimiento internacional y ha coordinado varias redes internacionales de científicos. Ha sido la investigadora principal del proyecto de secuenciación del genoma de la papa en el Perú y fue el punto focal del consorcio de secuenciación del genoma de la papa en Latinoamérica y miembro del Consejo Directivo Mundial. Es vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora Orjeda. Muchas gracias. Presento de una vez. Buenos días con todos. Voy a comentarles hoy día acerca de un proyecto que estamos realizando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto se trata de un proyecto integral alrededor de un árbol emblemático en el Perú, y ese árbol emblemático es el algarrobo. Este árbol ocupa 4.3% del territorio nacional y se ubica sobre todo en la costa, en un ecosistema de bosque seco, ¿no? Bosque seco ecuatorial. Bien, este árbol, lamentablemente, más o menos 40% de los árboles está muerto no solo por la tala, sino muerto en pie. Los árboles se comienzan a morir, se comienzan a secar, y hoy día contamos con 40% de estos árboles muertos, y de todos los árboles restantes que están vivos, 27% está enfermo. Y esto es bastante grave, porque además de eso, esta es una especie que está amenazada. Voy a poner acá un segundo. Ya. Es una especie que está, además de eso, amenazada por la tala ilegal para ser utilizada como leña y carbón en las pollerías, por ejemplo, ¿no? Este árbol es considerado un árbol de 1000 usos y es un recurso económico sumamente importante. ¿Para qué se usa este árbol? Su follaje sirve de sombra y es el hábitat de fauna silvestre local. Por ejemplo, tenemos en los bosques secos del norte 7 especies distintas de abejas que solo existen allí y se llaman las abejas meliponas, que producen otro tipo de panal, otro tipo de miel. Los árboles, asimismo, moderan el calor y regulan el clima local en el norte. Producen frutos que se llama la algarroba, ¿no? Y este es un forraje y alimento para los animales. Producen madera, su leña es de alto grado calorífico, es decir, por la misma cantidad de madera, un árbol de algarrobo produce mucho más calor que los otros árboles, que la otra madera de otros árboles. Y además, estos árboles tienen unas raíces muy profundas, ¿no? Y por eso regulan el nivel de agua en el suelo, porque retienen el agua que viene de los Andes y hacen que pase mucho más lento, ¿no? Y finalmente también se produce la algarrobina, que todo el mundo conoce y que es un jarabe hecho con la algarroba que tiene alto poder nutritivo. Como ven, es un árbol que tiene muchísimos beneficios. Como les comenté, hemos observado ya desde unos 30 años un declive poblacional de los algarrobos, ¿no? Estos son, acá tenemos los bosques secos del norte, ¿y qué ocurre, no? Un árbol sano
y luego de un tiempo se seca completamente. Acá hemos superpuesto dos imágenes de un árbol cuando estaba sano y el árbol cuando está ya seco y enfermo y muerto, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un árbol sano. Y acá esta foto es muy interesante porque es una foto tomada después de un fenómeno del Niño. Cuando viene el fenómeno del Niño, los árboles sanos o vivos hacen crecer su follaje, ¿no? Como este y como este. Pero los que están enfermos y muertos no crece el follaje y se nota claramente cuáles son los árboles que están enfermos y muertos y que no han reverdecido con las lluvias, ¿no? Entonces, también les voy a comentar que en el laboratorio que tengo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, junto con otros investigadores y con muchos estudiantes, nosotros estudiamos el ADN, ¿no? Es el laboratorio de genómica y de bioinformática para el estudio de la biodiversidad. Entonces, ¿qué cosa es el ADN? El ADN es una sustancia que está al interior de las células, y más que al interior de las células, al interior del núcleo de las células, ¿no? Todos los seres vivos, los humanos, los animales, las plantas, las bacterias, en fin, poseen este ADN en sus células, ¿no? Deben ustedes saber, ya están en cuarto o quinto de media, que adentro de las células tenemos los cromosomas, y los cromosomas están compuestos por con pequeñas tiras como si fueran collares de perlas, que cada perla, ¿no?, es un nucleótido, ¿no? Y los genes son pequeños segmentos, bueno, pequeños tampoco tan pequeños, podrían ser de 20.000 perlas, por ejemplo, ¿no? Cada una de estas perlas tiene un nombre y se representa con una letra y con un color. Por ejemplo, A de adenina, C de citosina, G de guanina, T de timina, ¿no? Y eso es lo que compone, ¿no?, al ADN. Y cuando nosotros estudiamos los genes, lo que tenemos que hacer nosotros es leer todas estas letras que contiene el ADN para saber cuál es su composición. Y ahora lo voy a explicar un poco mejor. Imaginemos que cada una de estas bandas que está acá arriba es un trozo de ADN. Y como les comenté, el ADN es como si fuera un collar de perlas. Entonces, para poderlo leer, nosotros cortamos ese collar de perlas y leemos cada uno de los pedacitos, ¿no? Cada uno de los pedacitos, porque no tenemos el poder de leer todo de un solo tirón, vamos a decir así, ¿no? Entonces, cortamos los pedacitos, los leemos y luego los ponemos juntos por afinidad, por homología. Aquellos que se parecen, ¿no?, van juntos, ¿no?, entre sí, y luego nosotros usamos los segmentos más largos para unificarlos y reconstruir el ADN, ¿no? Entonces así nosotros podemos ver que acá venía la A, la T, la G, la T, T, C, C, G, A, y así nosotros vamos reconstruyendo toda la hilera de nucleótidos que componen el ADN de un organismo. Voy a hacer otra analogía. Imaginemos que esta foto de este gatito es el genoma real, ¿no?, de un gato, ¿no?, o de una persona. Esta foto representa al genoma, al ADN de un organismo. Entonces, lo que se hace con la foto, ¿no?, es partirla. Leemos muchos pedacitos de esa foto, pero esos pedacitos los leemos, están desordenados y no nos permiten ver la figura completa. Entonces, nuestro trabajo, ¿en qué consiste? En ordenar todos estos pedacitos para que haya un sentido, para encontrarle la forma de ese organismo, ¿no? Y lo primero que se hace es un ensamblado borrador, ¿no?, que ya nos permite ver más o menos cómo era la foto original, pero hay muchos vacíos, y esos vacíos se denominan gaps, ¿no?
Y luego, a partir de este ensamblado borrador, seguimos trabajando con bioinformática para luego tener nosotros nuestro ensamblado de ADN de referencia y poder reconstruir la foto original del ADN, ¿no? Eso es más o menos el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, regresando a nuestros bosques secos de algarrobos, ¿no? En este momento, nosotros trabajamos en el Santuario Histórico Bosque de Pómac. Este es un lugar en Lambayeque, ¿no?, que es el bosque de algarrobos más grande que tiene el Perú. Y nosotros estamos allí, ese es un sitio protegido por CERNAMP. CERNAMP es el Servicio Natural, no, el Servicio de Áreas Protegidas Naturales del Perú, ¿no? Y CERNAMP protege estos bosques, pero a pesar de eso, los árboles se siguen muriendo. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es una evaluación morfológica de árboles, cuáles son sanos y cuáles son sanos y cuáles son enfermos. Miren, acá se ve una persona, miren el tamaño de una persona respecto del tamaño de los árboles. Son árboles muy grandes. Y lo que hacemos primero es una confirmación mediante lo que se llama tomografía acústica. Es algo así como una toma de rayos X, seguramente que ustedes han escuchado hablar de la tomografía. Yo voy a ahora parar voy a compartir otra, acá está. Es así como se toma la tomografía acústica. Primero acá tenemos a Manuel Saucedo. Se clavan unos clavos alrededor en todo el árbol y con un pequeño martillo y el tomógrafo se va golpeando cada uno de estos clavos hasta que produzca un sonido. Ese sonido, ahí están escuchando, Que producen las ondas. ese sonido produce unas ondas que atraviesan el tronco. Y si el tronco está sano, van a viajar esas ondas de sonido a una velocidad específica. Pero si adentro del tronco está podrido, ¿no?, van a viajar a otra velocidad. Y eso es lo que el tomógrafo puede percibir, ¿no? Voy a seguir con nuestra presentación. Ahí está. Nuevamente ven mi presentación, ¿no? Entonces nosotros, imaginemos que esto de aquí es el tronco, entonces nosotros tomamos tomografías a diferentes niveles. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para poder reconstruir la sanidad del tronco. Y si hay, por ejemplo, algún lugar que está con podredumbre interna, nosotros lo vamos a ver así, con otros colores, ¿no? Y eso nos permite saber qué troncos están sanos y qué troncos están enfermos. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es estudiar el genoma del cloroplasto. ¿Recuerdan qué cosas son los cloroplastos? Son pequeños organelos que tienen las células, ¿no?, que se encargan ¿de qué? De la fotosíntesis, de captar la energía luminosa del sol y convertirla en energía química para el crecimiento del árbol, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Extraemos ADN de hojas jóvenes y hacemos la secuenciación, ¿no? Es decir, la lectura de un montón de trocitos de ese ADN, y de allí nosotros hemos ensamblado y anotado con herramientas bioinformáticas todo el genoma de este organelo que se llama cloroplasto. Eso es número uno. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Estamos haciendo la secuenciación del genoma nuclear, o sea, del genoma del propio árbol. Hemos extraído el ADN de alto peso molecular a partir de hojas jóvenes. ¿Y cómo sabemos que es de alto peso molecular? Porque lo ponemos en un gel de agarosa, y lo hacemos correr con una corriente eléctrica, ¿no? Y aquello que tiene poco peso molecular,
¿no? Corre más rápido y lo que tiene alto peso molecular se demora en correr. No sé si entienden ese concepto. Imaginemos a dos personas que están corriendo 100 metros planos. Una de esas personas tiene que cargar una maleta que pesa 40 kilos y la otra persona que tiene más o menos la misma fuerza no está cargando nada. ¿Quién va a llegar primero? Llega primero a la meta aquel que no está cargando nada y el que está cargando mucho peso se queda detrás. Entonces aquí nosotros hemos hecho correr el ADN en esta dirección y los trozos que pesan menos avanzan más rápido, ¿no? Y acá han llegado los más ligeros y los de alto peso molecular se quedan atrás. Y es así como sabemos nosotros que hemos extraído ADN de alto peso molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que son cintas o collares mucho más largos de ADN. Hay trozos pequeñitos y hay trozos mucho más largos. Y esos trozos largos nosotros los secuenciamos con una metodología que se llama de nanoporos. ¿Qué cosa es nanoporos? Son poros no milimétricos, sino nanométricos, mucho más chiquitos. Y esos poros, el ADN lo hacemos pasar por esos poros y estos poros están conectados a una membrana que percibe la carga eléctrica de cada una de las letras del ADN. Cada una de las letras del ADN tiene una carga eléctrica específica y el poro puede percibir esa carga. Entonces nosotros, bueno, no nosotros, sino es un algoritmo, eso ya es, digamos, la máquina de gente muy inteligente que ha diseñado este secuenciador, que percibe esos cambios eléctricos y los traduce en algo que nosotros podemos comprender, que es A, T, C, G. ¿Qué letra del ADN está pasando por el poro en ese momento? Y así nosotros luego terminamos con, digamos, el ADN y podemos ensamblarlo y anotarlo con herramientas bioinformáticas. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Pero no solamente extraemos el ADN, también trabajamos con otro ácido nucleico. Si ustedes escarban bien en sus recuerdos, seguramente en biología han estudiado que el ADN es aquello que tiene todas las instrucciones de cómo somos, ¿no? Qué tan inteligentes somos, nuestro color de piel, de ojos, qué enfermedades tenemos tendencia, qué capacidades tenemos, si tenemos habilidad para correr, habilidad para nadar, para el ejercicio, para el canto, etc. Todo eso está inscrito en nuestro ADN. Y esas cosas también no se expresan permanentemente, se expresan como el ADN que está encerrado dentro del núcleo de las células, tiene que salir del núcleo, pero no puede salir porque es muy grande. Entonces es copiado, transcrito a otras moléculas un poco más chiquitas que se llaman ARN. Y esas moléculas más chiquitas sí pueden salir del núcleo para luego ser traducidas a proteínas, las proteínas que conforman nuestra piel, nuestro pelo, nuestro cerebro, y es así como esos comandos del ADN se transforman en un nosotros. Es así como te crecen las uñas, como tu hígado funciona, como tu ojo funciona, ¿no? En cada órgano se expresan diferentes genes que están en el ADN y se produce ¿qué? Se produce el ARN en los diferentes tejidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos al bosque y extraemos hojas, flores, frutos, peciolos, ramas, raíces y extraemos el ARN de todos esos diferentes tejidos y también lo secuenciamos. Y lo secuenciamos y luego lo comparamos con
el ADN que ya hemos leído del árbol y podemos ver en qué lugar de todo ese collar de perlas que es el ADN se encuentra cada uno de los genes, por ejemplo, de hojas, de flores, los genes de frutos, los genes de la maduración del fruto, del color del fruto, de qué tan dulce es el fruto, qué tan largos son los peciolos, en qué momento se forman, qué tan fuertes son, etcétera, cómo se forman las ramas, todo eso lo podemos analizar en el ADN del árbol gracias a la extracción de ARN de los diferentes tejidos. Además de eso, estamos nosotros haciendo otra cosa. Estamos haciendo un estudio, se llama genómico poblacional. ¿Qué quiere decir esa palabra tan rara? Pues nosotros estamos tratando de ver qué tan diverso es el bosque. Todo el mundo habla de la riqueza que es la biodiversidad. Pero ¿qué cosa es en verdad la biodiversidad? No es que haya una papa amarilla y una papa blanca, no es solamente eso. La verdadera riqueza de la biodiversidad está en la diferencia de nuestros genes. Acá, por ejemplo, he puesto un dibujito de 3 personas, uno morado, uno celeste, uno de color naranja, ¿no? Y si nosotros miramos el ADN de esas personas, van a ver pequeñas diferencias en su collar de perlas. En unas personas, en el mismo lugar van a tener una A, en otro lugar va a tener una G, y en otro lugar va a tener una T, ¿no? Eso es la diversidad. Ahora, para que un bosque se pueda recuperar y no volver a enfermar, imaginemos una cosa antes. Imaginemos que todas las personas del mundo somos idénticas, o sea, como gemelos, y viene el coronavirus y las personas son susceptibles al coronavirus, totalmente susceptibles hasta la muerte. Entonces, todos nos hubiéramos muerto de inmediato. En cambio, como somos todos distintos, ¿no? Hay personas que han tenido COVID y no se han muerto, que lo han tenido suave, y otros que han fallecido lamentablemente y que son mucho más propensos a enfermarse de COVID. Eso probablemente sea por las diferentes capacidades que tienen sus sistemas inmunes y debemos ser distintos en nuestra respuesta. Lo mismo queremos ver en los árboles. Entonces, para ver eso, nosotros colectamos hojas de muchos árboles distintos. Vamos a colectar hojas de 94 árboles distintos. Y a partir de esas hojas, vamos a extraer el ADN de cada uno de esos árboles y lo vamos a resecuenciar para compararlo unos con otros y para ver qué diferencias y cuánta diferencia hay entre los árboles para ver si el bosque todavía alberga suficiente biodiversidad como para poder establecer un sistema adecuado de reforestación del bosque. ¿Y qué metodología sería la más adecuada para reforestar el bosque? Por ejemplo, si no hay mucha biodiversidad, entonces deberíamos traer semillas de otros lados o polen de otros lados para producir semilla con los árboles sanos y poder hacer un programa de reforestación con nueva semilla. En cambio, si hay suficiente biodiversidad, podríamos utilizar un método de reforestación un poco más barato, simplemente cortando esquejes de árboles sanos, ramitas, hacerlas enraizar y poderlas producir rápidamente, ¿no? Así es. Otra cosa que nosotros estamos haciendo es un estudio de metagenómica. ¿Y qué cosa es este nombre raro que les estoy contando? ¿Qué cosa es la genómica? La genómica es el estudio de todo el ADN de un organismo, mientras que la metagenómica implica la genómica con muchos organismos al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué se utiliza la metagenómica? Se utiliza para ver, por ejemplo, qué bacterias viven en el suelo, bacterias buenas
y bacterias malas. Lo mismo para ver qué bacterias, qué algas existen en un río, en un lago y en el agua que tomamos. Y también para ver cuáles son todos los organismos que viven en simbiosis con las raíces en un bosque, ¿no? Qué hongos, qué bacterias, qué levaduras, etc. Nosotros podemos leer simultáneamente el ADN de muchos microorganismos. Entonces nosotros estamos estudiando la metagenómica de la rizósfera. Pero yo soy terca dándoles nombres raros. ¿Qué cosa es la rizósfera? Está compuesto de dos palabras, rizosfera, ¿no? Es la zona del suelo cercana a las raíces de la planta. Miren acá, por ejemplo, si nosotros escarbamos en el suelo de estas hierbas, vemos que tienen muchas raíces que penetran. Entonces la rizósfera es todo lo que está de suelo alrededor de estas raíces. Y lo mismo para los árboles. Entonces nosotros estamos extrayendo el suelo muy cercano a las raíces de los árboles sanos y de los árboles enfermos para comparar qué bacterias y hongos viven adosados a los árboles enfermos o adosados a las raíces de los árboles sanos, ¿ah? Para ver si hay algo allí, cuáles son las diferencias. ¿Habrán bacterias que están defendiendo a los árboles sanos para seguirlos manteniendo sanos? Y esas bacterias no están protegiendo a los árboles enfermos. Tenemos que ver qué cosa está pasando allí. Entonces también es muy importante que podamos estudiar cuáles son los insectos pestes del algarrobo. Se ha planteado que el ecosistema de bosque seco de algarrobos del norte peruano va a desaparecer en los próximos 20 años, ¿no? Y no solamente por las enfermedades y los insectos, sino también por la tala ilegal y todos los pollos a la brasa que ustedes se comen. Es terrible la cantidad de algarrobo, de leña de algarrobo que va para las pollerías. Es terrible. Es tremendo. O sea, se encuentran así zonas gigantescas, taladas de la noche a la mañana. Y todos los bosques tan valiosos se ven amenazados por el cambio de uso de la tierra, la tala ilegal, las enfermedades y la incidencia de las plagas. Y hay muchos insectos y familias de insectos que afectan a los algarrobos, pero en particular hay una plaga tremenda, ¿no? La plaga principal de Prosopis pálida se llama Enalodiplosis discordis. ¿Y qué cosa es Enalodiplosis discordis? Es una mosquita que pone sus huevos en las hojas del algarrobo y luego sale una larva, y esa larva es muy voraz. Y aquí están las larvas comiéndose, ¿no? Miren qué chiquitita es la larva. Acá este es un lapicero y acá naranja, de color naranja, espero que puedan ver. Es una de las larvas. Cuando hay larvas, las hojas se ponen así blancas, es como que chupa toda la savia y la hojita, el foliolo, se cae. Y va matando así a todos los árboles. Acá vemos un árbol inmenso. Toda la parte de abajo de este árbol está infestada con enalodiplosis y por eso es que se ve de color amarillo. Además, también queremos estudiar los endófitos bacterianos. ¿Qué significa endófitos? Endo, adentro, fito, planta. Son las bacterias que viven adentro de la planta. Así como nosotros tenemos la flora intestinal y muchas bacterias que viven adentro de nuestros intestinos, las plantas también tienen bacterias que viven adentro de ellas. Y los insectos también. Entonces, los microorganismos endófitos habitan dentro de los tejidos vegetales, colonizan el tejido vegetal sano sin causar ningún síntoma de enfermedad y tienen una relación simbiótica con la planta. ¿Y para qué sirven? Sirven porque proveen sustancias necesarias para la supervivencia, para proteger a la planta, promueven el crecimiento, le dan sostenibilidad y salud a las plantas. Y también en los insectos
hay un microbioma intestinal, como nosotros, ¿no? Y todos esos microbiomas que están en el intestino de los insectos desempeñan funciones importantes para la nutrición, el desarrollo, la supervivencia, pero el papel más importante que cumplen en insectos fitófagos es desintoxicar a los insectos de los compuestos químicos que sintetiza la planta para su protección, ¿no? Entonces, cuando el insecto come la planta o se chupa la savia, están ingresando compuestos tóxicos que matarían al insecto, pero esos compuestos tóxicos son desintegrados, vamos a decir así, por las bacterias que habitan dentro del intestino del insecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un análisis comparativo del metagenoma de Prosopis pálida y de Enalodiplosis discordis. O sea, vamos a averiguar qué bacterias viven adentro de la planta y adentro del insecto. ¿Es este insecto que está llevando bacterias dañinas a la planta, ¿no?, que la matan, o tal vez, ¿qué está pasando allí? Entonces, hemos escogido como zona de estudio el Santuario Histórico de Pomac, y nosotros vamos a colectar muestras de árboles, de 3 árboles sanos y de 3 árboles enfermos, en 2 estaciones, en época seca y en época lluviosa, y vamos a colectar, ¿no? Vamos a colectar las muestras. Y luego de eso, desinfectamos el exterior de las hojas. Entonces, lo único que quedaría es adentro el ADN bacteriano. Y ese ADN bacteriano lo extraemos y lo secuenciamos. Y luego hacemos un análisis bioinformático para conocer qué especies están viviendo adentro de las hojas, de las plantas, qué bacterias viven en los árboles sanos, qué bacterias viven en los árboles enfermos y qué bacterias están viviendo en el intestino de Enalodiplosis. ¿Hay una correspondencia entre esas bacterias? Esa es la pregunta que nosotros queremos responder. Y espero haberles dado una visión de todo lo que estamos haciendo con el algarrobo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Quiénes participan en estos estudios? En San Marcos tengo estudiantes muy brillantes, ¿no?, como Renato Latorre, Esteban Caicho, y estudiantes como Katia Ñaupari, Stephanie Blancas y Rodrigo Suárez, que es un estudiante de maestría. Y también tenemos la colaboración de la doctora Robin Buell de la Universidad de Georgia, del doctor Carlos Arbizu del INIA y del magíster Manuel Saucedo de la Universidad Nacional de Tumbes. Y por supuesto, y me he olvidado de mencionar acá, de la jefa del bosque de Pomac, ¿no?, la ingeniera que es muy, muy colaboradora con nosotros, Shirley Bernabé. A todos ellos, mi agradecimiento, y ahora estoy dispuesta a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también al colegio por la participación de la institución educativa Ignacio Merino y Domingo Sabio y José Álvarez de Bustica desde el plano de Talara. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la doctora Ortega también. No sé si tienen preguntas. Entonces, buenos días a todos. Hemos llevado a cabo la interesante conferencia. Agradecemos la asistencia del público esta mañana y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la última edición del ciclo Conocer es Querer. Nos acompañará la doctora. Un momento, por favor. Muchas gracias, Gisela. Sí, en el chat del Facebook estaba con nosotros Raquel Vivancolí. Dice, ¿cuáles son las normas legales en nuestro país para la protección del medio ambiente, las organizaciones creadas para evitar deforestación?
Bueno, hay muchas normas legales, pero las leyes no cambian los comportamientos. Y está prohibido, por ejemplo, talar bosques y madera, especialmente en zonas reservadas o en el santuario histórico, pero igual se meten en la madrugada con maquinaria y cortan rápidamente cientos de árboles, se meten decenas, centenas de personas simultáneamente. Y cuando uno llega en la mañana o cuando viene la policía y incluso 2 horas después ya los árboles están cortados, ¿no? Y arrastrados con la maquinaria. Y lamentablemente es muy difícil encontrar a los culpables, que son gente que vive alrededor de los bosques, ¿no? Gisela, contamos también con la Ugel Lara. No sé si pueden encender su cámara, por favor, y poder tal vez escucharlos. Si tienen alguna pregunta, aquí la doctora puede absolver cualquier consulta que tengan. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos sigue haciendo la consulta por aquí Raquel nuevamente. Dice, ¿cuál es la proyección para las generaciones que velan y velarán por el cuidado del ambiente? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la protección para las generaciones que velan y velarán por el cuidado del medio ambiente? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la protección para las generaciones? Creo que se está refiriendo ella a cómo se va a proteger o qué se piensa hacer para proteger el medio ambiente, ¿no? En este caso. Bueno, el trabajo ¿Qué medidas? que hace el Estado peruano desde hace mucho tiempo es señalar zonas protegidas, como el bosque de Pomac, ¿no? Tenemos muchos parques nacionales a donde no se puede entrar. El problema es que la gente que vive alrededor de estas áreas protegidas entra y lo usan, pero destruyendo. Por ejemplo, en el Parque Nacional Huascarán, que es el más grande, bueno, tiene la montaña Huascarán, hay mucha gente que entra al Parque Nacional con ganadería y meten una cantidad de ganado mayor de lo que el parque puede soportar. Y eso es un problema porque son extensiones tan grandes que la policía forestal y los guardaparques no llegan a controlar esto. Y cuando tratan de controlarlo, los pobladores se sublevan y se levantan y amenazan de muerte a los guardaparques o a los científicos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una exploración para subir al Huascarán, para poder sacar hielo para estudios en el Nevado Huascarán, nos amenazaron con machetes, que nos iban a matar, diciendo que íbamos a vender la nieve del Huascarán a China porque habíamos encontrado uranio en la nieve, ¿no? Y no solo eso, no solamente nos amenazaron, sino que secuestraron a todos los porteadores. Durante la noche los mantuvieron en el frío, en la nieve, sin ropa de protección, casi se mueren. Y de eso, digamos, la policía los rescató, pero no detuvo a ninguno de los pobladores que hizo ese secuestro. Entonces, esto es una situación muy difícil y yo pienso que la única, digamos, solución a esto es la educación ambiental, pero también la presencia del Estado y los servicios de educación, servicios de bibliotecas, servicios de salud que deben llegar a todas partes para que la gente comience a apreciar los servicios que le da el Estado peruano y que le da la naturaleza y la proteja.
Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas que han estado presentes hoy, tanto en Zoom como a través del Facebook Live del Centro Cultural Petro Perú. Sin más decir, nuevamente agradecerles y nos vemos en la siguiente semana, la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días.